Habían pasado 5 años desde mi divorcio y ahora tenía 44 años, pasando cada uno de esos años durmiendo sola, hasta aquella noche de martes que nunca olvidaré. Mientras yacía en la cama, la agotadora sensación me envolvía como una pesada manta. El silencio llenaba cada rincón de la casa, como de costumbre, pero esta vez esa paz no duró mucho. Escuché un golpe en la puerta suave y titubeante. Abrí los ojos y me senté en la oscuridad de la habitación. Algo no se sentía bien. Alejandro, llamé. ¿Mamá? La voz de mi hijo era un susurro en la oscuridad. La puerta chirrió al abrirse y Alejandro entró. Se veía tímido en su pijama, pero ya no eran pijamas de niño, pertenecían a un joven de 21 años. La expresión en su rostro despertó un instinto protector en mí, pero al mismo tiempo me sentí incómoda. No puedo dormir, dijo finalmente, mirando al suelo. Ven aquí, le dije, señalando el espacio vacío junto a mí en la cama. Dudó un momento, luego se acercó y se deslizó bajo la manta. La cama crujió ligeramente con su peso. Ahora estábamos acostados uno al lado del otro, con solo unos centímetros de separación. La calidez de Alejandro era inmediata. Intenté no mirarlo, pero era imposible no notar que ya no era un niño, se había convertido en un joven. Sus rasgos se habían definido, sus hombros se habían ensanchado, y esa realización me avergonzó y confundió al mismo tiempo. Mamá, murmuró, su rostro girado hacia mí. A veces me siento tan solo en esta casa. Su voz era tan frágil que no pude responder. En su lugar, extendí mi mano y la coloqué en su hombro. Sin dudar, se volvió hacia mí y me abrazó con fuerza. La fuerza de su abrazo me sorprendió. Sus brazos me rodearon por completo, su rostro cerca de mi cuello. Podía sentir su latido y su aliento cálido y constante, pero lo más sorprendente fue cómo me respondí de la misma manera, abrazándolo de vuelta. Una extraña emoción se agitó en mi pecho. La cara de Alejandro se acercó un poco más a mi cuello, su aliento rozando mi piel. A veces es demasiado, dijo en voz baja. Estoy aquí, susurré, siempre estoy aquí. Pero por dentro no me sentía tranquila. Mi corazón latía con fuerza y no podía entender por qué esa calidez se sentía tan abrumadora. Había una inocencia en la acción de Alejandro, pero su abrazo era más fuerte de lo que esperaba, su calidez más cercana de lo que había anticipado. Gracias, mamá, murmuró con los ojos cerrados y finalmente su respiración se calmó. Se había quedado dormido, pero yo no podía dormir. Mientras yacía allí, perfectamente quieta, una pregunta giraba en mi mente. ¿Qué demonios había pasado esta noche? Había algo demasiado íntimo en la forma en que Alejandro me abrazó, y aún más inquietante era el hecho de que no podía simplemente ignorarlo. Cuando llegó la mañana, Alejandro seguía dormido a mi lado. Los primeros rayos de sol iluminaban su rostro y mis ojos se detuvieron en él. Aún se veía inocente, pero por dentro me sentía completamente enredada. Reposé mi cabeza de nuevo en la almohada y respiré hondo. Necesitaba tiempo para entender qué había significado la noche anterior. Pero una cosa era segura, no era solo otra noche. La mañana llegó y la luz del sol se filtró en mi habitación, despertándome lentamente. En ese momento me di cuenta de que aún llevaba el peso de las emociones que habían girado en mí toda la noche. Alejandro seguía allí, profundamente dormido. Me levanté con cuidado de la cama y me dirigí a la cocina. Necesitaba un tiempo para mí y quería preparar algo sin despertarlo. Alejandro siempre se despertaba tarde por las mañanas, pero hoy sabía que tenía que hacer algo para calmar la inquietud que se estaba formando dentro de mí. Mientras luchaba con mis pensamientos sobre la noche anterior, comencé a reunir ingredientes para hacer panqueques. Unos minutos después, Alejandro empezó a moverse. Lo vi asomarse por la puerta, con los ojos aún medio cerrados. Buenos días, dijo, pero había algo extraño en su tono. Sonaba cansado y cauteloso. Buenos días, cariño, respondí mirándolo. Intentaba actuar con normalidad mientras daba vuelta a los panqueques, pero podía sentir la mirada de Alejandro sobre mí. Había algo diferente en la forma en que me miraba. Su actitud no era tan indiferente como solía ser. Era como si estuviera observando cada uno de mis movimientos, prestando atención a cada pequeño detalle que hacía. Revolví lentamente, sintiendo el calor de la cocina envolviéndome, pero también la creciente inquietud dentro de mí. Los ojos de Alejandro, al igual que la noche anterior, estaban sobre mí de nuevo, pero esta vez había una extraña intensidad en ellos.
Noté que sus ojos no solo estaban fijos en mí, sino que me escaneaban, trazando la forma de mi cuerpo, y podía sentirlo. Durante unos segundos intenté ignorar su mirada, pero sentí que había notado mi incomodidad. En el fondo, sentí que mi corazón comenzaba a acelerarse. Trabajé duro para mantener la calma, tratando de actuar como si todo fuera perfectamente normal. El comportamiento de Alejandro también había cambiado. Normalmente era más relajado, tranquilo y alegre conmigo, pero esa mañana había una distancia. Él había trazado una línea, pero parecía estar buscando el valor para cruzarla. Sus ojos, iluminados por la luz de la mañana, me miraban como si quisiera decir algo, pero no podía descifrar qué. Coloqué los panqueques en un plato y se lo pasé. Disfruta, dije un poco melancólica. Cuando Alejandro tomó el plato, sus manos lo sostuvieron brevemente y sus ojos se encontraron con los míos por un instante fugaz. Nuevamente parecía intentar ver algo más profundo en mí. Noté el reflejo nervioso en mis propios ojos, pero Alejandro no dijo nada, simplemente se sentó a la mesa. Durante el desayuno no miró directamente a mis ojos ni una vez, pero cada vez que me movía, su mirada se desvió del techo y regresaba a mí con esa misma intensidad diferente. Era como si estuviera hiperconsciente de cada pequeño detalle que hacía. Esto no era algo que hubiéramos experimentado antes. La confusión dentro de mí crecía. Algo en mi interior susurraba que necesitaba resolver esto ahora, pero aún no entendía del todo qué era. Era la forma en que las miradas y el comportamiento de Alejandro creaban una profunda confusión emocional en mí. Y ahora, en la cocina, rodeada del cálido aroma de los panqueques, esa extraña tensión persistía. Algo se estaba agitando dentro de mí, pero resistía. Era plenamente consciente de los ojos de Alejandro sobre mí, pero todo lo que quería era hacer mi trabajo como madre. Esa mañana se suponía que solo debía ser sobre el desayuno, pero la calidez y la incomodidad que recorrían mi cuerpo con la luz del sol que entraba se sentían como algo completamente diferente. A medida que la noche se acercaba, el sueño comenzó a pesar en mis ojos. Algo se sentía diferente, lo podía sentir, pero no podía identificar qué era. A medida que avanzaba la noche, la soledad de mi habitación se hacía más pesada, pero esta vez algo había cambiado. El comportamiento de Alejandro hacia mí parecía estar evolucionando hacia algo más. Lentamente me dejé llevar por el sueño. Aunque me encontraba abriendo y cerrando los ojos durante la noche, podía sentir que algo se acercaba, pero no sabía qué. De repente escuché un ruido. Mis ojos se abrieron en la oscura habitación y pude distinguir una sombra moviéndose lentamente. Algo dentro de mí tembló, asustada. Todo se difuminó por un segundo, pero luego me di cuenta de que esa sombra era Alejandro, que había entrado en la habitación a través de la puerta entreabierta. Mis ojos se abrieron de golpe y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Mi hijo estaba en mi habitación a medianoche, a pesar de que sabía que se suponía que debía estar dormido. Los ojos de Alejandro brillaban en la oscuridad con una intensidad que me recordaba la noche anterior. Por un momento intenté enfocar mi mirada. ¿Qué se suponía que debía hacer? La confusión dentro de mí crecía cada vez más. La presencia de Alejandro en mi habitación a esa hora era extraña, pero también se sentía como un eco, aunque esta vez era diferente. Sus ojos, su actitud, la forma en que se acercaba a mí, todo tenía un significado. Alejandro dio un paso más cerca, acercándose, y con la única luz que quedaba en la habitación, la luz de la luna, pude ver su rostro un poco más claramente. Sus ojos estaban más decididos que nunca. En lo profundo de mí, algo gritaba que no debía dejar que esto sucediera, pero en ese momento, Alejandro se inclinó y presionó sus labios contra los míos. Todo sucedió en un instante. Por un momento todo se congeló. El tiempo se detuvo y en ese instante sentí como si el mundo girara a mi alrededor, pero yo estaba inmóvil, con mi hijo a solo un paso de distancia. Mientras dejaba un beso en mis labios, todas mis emociones se entrelazaron. Esto no era algo que una madre espera de su hijo. En ese instante sentí que mi corazón comenzaba a latir descontroladamente. Rápidamente me aparté y traté de empujarlo hacia atrás. «Detente, no», dije sin aliento. Mis palabras parecían desvanecerse en el aire como un susurro. Alejandro se apartó, dejando un rastro de lo que parecía ser decepción en sus ojos, pero aún permanecía allí, erguido en la habitación.
Alejandro, esto no está bien, no hagas esto. Mi voz temblaba, mi cabeza daba vueltas y mi cuerpo estaba empapado en sudor. No podía controlar los sentimientos que había dentro de mí. La forma en que mi hijo se acercaba a mí era aterradora y complicada, pero por otro lado no podía negar la atención y el enfoque que me estaba dando. Sin embargo, esto no era correcto. Tenía que seguir siendo madre para siempre, ¿verdad? La intensa mirada en los ojos de mi hijo, una mirada que nunca había visto antes, me sacudió profundamente. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a estallar, pero sabía que tenía que recomponerme. Alejandro dio un paso atrás y permaneció en silencio, sin decir una palabra, pero el silencio se volvió más profundo en la oscuridad. Luego Alejandro se acercó de nuevo y una vez más me besó en los labios, sus manos bajando de mi cuello primero a mi cintura y luego a mis caderas. No importaba cuánto me dijera que parara, no podía resistir. Esa noche lo que sucedió, sucedió. Me desperté por la mañana tratando de entender lo que había ocurrido. Alejandro no estaba a mi lado y yo estaba sola en la habitación. Tomé una respiración profunda, intentando recomponerme. Salí de la casa sin decir una palabra. Había una fatiga en mis ojos y un vacío en mi pecho. Mis pasos se sentían pesados, como si estuviera perdida, mientras luchaba dentro de mí. Lo único que sabía con certeza era que necesitaba entender lo que había pasado. Me cuestionaba lo que sentía, pero todo parecía volverse más complicado con cada segundo que pasaba. Esa noche lo que sucedió, sucedió. Por la mañana todo se sentía como un sueño tan enredado. Mis ojos dolían y mi corazón latía con fuerza, pero salí de la casa sin decir nada. Intenté ocultar lo que había sucedido entre Alejandro y yo mientras luchaba por entenderlo. Decidí reprimir todas mis emociones, borrarlo todo, pero algo dentro de mí se estaba rompiendo. Me cuestionaba a mí misma por qué me sentía tan confundida, me sentía perdida en este caos. Mi hijo ya no era solo un niño, pero seguía viéndolo como un niño. Me estaba engañando a mí misma. ¿Qué debía hacer? Todas estas preguntas seguían girando en mi mente, pero permanecían sin respuesta.